Ay, 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 al fin voy entrando a Montreal después de toda la noche en carretera. Así que esta cubana anda que no se lo puede creer. Hoy, mis queridos, promete ser un gran día. Hola, hola y nuevamente hola mis amigos, bienvenidos una vez más a mi canal y tu casa. Si eres nuevo por acá, mucho gusto, mi nombre es Aime y te doy la bienvenida. Hoy estoy en la ciudad de Montreal, me di un saltico por acá porque aquí en Canadá este fin de semana es long weekend, o sea que el lunes es feriado porque es Victoria Day y yo he estado súper deseosa por conocer esta ciudad. Como ya el clima está bueno, me embullé y vine hasta acá, así que les voy a estar haciendo unos videitos de mi recorrido por acá, de este lugar, desde que entré del cartel que decía Quebec, porque esto pertenece a la provincia de Quebec, hacia acá. Obviamente cambió todo lo que era el idioma, todo era en francés. Fue extraño porque yo nunca he estado en un país así que tenga, o sea, yo solo he estado en Cuba, yo soy cubana y en Cuba solo es español, aquí está el inglés y está el francés. Es como si uno estuviera en un país totalmente diferente, hay muchas cosas distintas, inclusive con las leyes de tránsito, entonces hay que andar un poco cuidadosos para no infringir la ley por acá. Hasta los semáforos son diferentes, muchos son estilo cuadradito. Pero bueno, ahora voy a desayunar. Miren mi cara, estoy toda demacrada porque estamos en carretera desde la 1:15 de la mañana que salimos de allá de Toronto, de Mississauga, y estamos recién llegando acá. Fueron alrededor de 6 horas y pico de viaje y por carretera, pero entre dormir y despierta ahí he ido conociendo. Vamos a ver qué sorpresas nos esperan aquí en Montreal. Así que te invito a quedarte hasta el final de este video, pero antes no olvides suscribirte, activar esa campanita de notificaciones para que sigas recibiendo mis nuevos videos y dejarme tu like. Ahora sí, vamos directo al punto. Bueno, primera parada para desayunar y paso número 1, pedir el menú en inglés porque literal no se entendía nada de lo que había en oferta, de lo que había en el menú. Así que la señora amablemente nos trajo el menú en inglés y bueno, probé mi francés, obviamente auxiliándome del traductor, y le pregunté si aceptaban tarjeta de crédito y me entendió, así que voy ganando confianza. A lo mejor en este fin de semana ya salgo de aquí hablando francés también. Estoy ya en la ciudad de Montreal. Estoy todavía como que en shock porque me ha sorprendido más de lo que yo esperaba. El estilo de esta ciudad es más como europeo, por lo que he podido ver así por arribita desde el carro. Todavía no he caminado mucho. Dejamos el carro parqueado en un parking que es máximo, decía que era $25 todo el día. Pero no sé si fue que no entendí la máquina o que te obliguen al final a pagar ese dinero por todo el día, porque no encontré cómo cambiar las opciones. Así que, bueno, igual hay que pagar a la hora de salir, pero vamos a ver qué pasa. Quiero mostrarles esta belleza. Aquí, allá en el fondo se ve un crucero, que no sé cuál será su destino, pero se ve que eso está genial ahí. Y de este lado es la ciudad. Es una cosa hermosa. Quiero llegarme a la Basílica de Notre Dame, a la Catedral de Notre Dame, que es un símbolo aquí del patrimonio histórico de la provincia de Quebec. Es la iglesia más importante de acá de Montreal. Y bueno, quiero mostrárselas porque de verdad que pasé justo frente en el carro y me quedé asombrada. Y bueno, quiero llegarme por allá. Acá el clima está hoy genial. No está
ni frío ni caliente. La temperatura está agradable, como unos 26 grados. Y estaba un poco nublado, el sol está haciendo como por salir, pero no ha salido del todo. Así que es un día perfecto para caminar y conocer la ciudad de Montreal. Aquí al frente también. Me encanta que las personas están aquí haciendo ejercicio físico, corriendo, montando bicicletas allá. Oh my God, qué cosa tan bella. Este es un ferry y este es un crucero. Estas palabras gigantes que no puedo pronunciar en francés, pero bueno, la traducción al español es Gran Muelle del Puerto de Montreal, así que aquí estamos. Y quiero que nos acerquemos a este crucero imponente, porque curioseando un poco me enteré que este crucero pertenece al Holland American Line y viene desde Boston, pero hoy sale para la ciudad de Quebec, que seguramente estaremos visitando mañana. ¡Qué espectáculo de lugar! Es algo fascinante. Y parece que hay algún evento de etiqueta o algo, porque veo a las personas muy bien vestidas aquí. Pero bueno, al parecer son las mismas personas que vienen en el crucero que están ya retornando a él. Y allá en el fondo podemos tener una vista panorámica de la bella ciudad de Montreal. Que bueno, para allá vamos. Bueno, retomando nuestra caminata, voy constatando que Montreal sin dudas es una joyita de Canadá. Miren la fachada de los establecimientos de piedra caliza. Esto es un sello de esta parte de la ciudad. Y a medida que uno avanza también se siente así por momentos un aroma rico a café recién hecho. Y otra cosa que capta mi atención es la fusión de las conversaciones en francés e inglés. Esto obviamente es reflejo del carácter bilingüe de esta ciudad. Esto es lo que les decía, miren estas calles adoquinadas, miren todo lo que es el entorno, la arquitectura de acá de la ciudad de Montreal. Es algo muy similar a las calles en Europa o algo así, se parece mucho. Ahora vamos caminando para la Catedral de Notre Dame de aquí de Montreal y ahí les voy a hablar un poquito más de este lugar tan sagrado. Es una iglesia, la más importante de Montreal, se encuentra acá en la ciudad y es patrimonio histórico de la provincia de Quebec y un símbolo histórico de Canadá. Bueno, como ustedes saben, existe la principal. Inicialmente en el mundo solo existía la Catedral de Notre Dame parisina, pero luego del incendio que hubo, que bueno, se supone que a mediano plazo se vaya recomponiendo esta iglesia, existen alrededor del mundo réplicas que recrean la iglesia de Notre Dame parisina. Esta acá en Canadá es una de ellas y tiene un estilo neogótico, un baluarte de acá de la ciudad. Y miren la cantidad de personas, de turistas que vienen a visitar este lugar simbólico, que además es una galería de arte religioso y por tanto es considerado como un símbolo invaluable acá en la ciudad de Montreal. Cuando recién llegamos, pasamos en el carro por aquí y esto estaba lleno. Ahora hay muchas más personas y tienes la posibilidad de acceder y ver, bueno, conocer un poco más de la historia y de todo lo que representa este lugar, y es considerado por la cultura franco-canadiense como una reliquia y un homenaje a lo que es la Catedral de Notre Dame de París. Esta plaza donde se encuentra la catedral además está ubicada en lo que es conocido como el Viejo Montreal, y este monumento que ven aquí detrás, que también es uno de los sitios donde las personas se tiran fotos, está dedicado a uno de los fundadores de la ciudad de Montreal. Desde que empecé el recorrido por acá, este es el lugar donde más personas he visto, es el lugar más concurrido, y el turismo acá es de todas partes del mundo.
Hay turismo latino, hay turismo europeo, hay turismo asiático y realmente parece que es un lugar súper visitado acá, de mucho turismo. Puedes acceder a servicios de guía turístico también, si así lo deseas, o simplemente venir por tu cuenta e investigar un poco más del lugar para conocer sobre la historia del viejo Montreal. Y bueno, esta es la Plaza de Armas, es un lugar hermoso que si tienes la oportunidad de visitar algún día Montreal, realmente te recomiendo no dejar de visitar este lugar y llevarte unas fotos hermosas de recuerdo de todos estos lugares que albergan tanta historia, ¿ok? Entonces vamos a continuar el recorrido porque todavía pienso que Montreal tiene mucho más que ofrecer. Así que acompáñenme. Quiero hablarles un poco de lo que es la historia de los tulipanes. ¿Qué representan los tulipanes acá en Canadá? Es un símbolo de la amistad entre Canadá y Holanda, debido a que en la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, la reina de Holanda envió a su hija acá a Canadá como una manera de darle refugio, de sentirse más segura por la situación que había a causa de la guerra, y Canadá sirvió de lugar seguro, de refugio. Aquí nació la princesa Margarita y cada año la princesa, en símbolo de agradecimiento, le envía a Canadá 100,000 tulipanes, que son un símbolo de la unión, de la amistad y del agradecimiento que tiene a lo largo de la historia por ese momento puntual y significativo donde Canadá le abrió las puertas a ese hermano país. Así que estos tulipanes son representación de eso, y justo en esta temporada, si vas a Ottawa, si visitas Ottawa, puedes encontrar una exhibición de tulipanes hermosísima que es algo digno de visitar y de apreciar. Justo en este mismo lugar se encuentra esta fuente que ha llamado mi atención, con estas estatuas en tamaño real, y es un homenaje a una monja llamada Marguerite Bourgeois, perdonen mi francés mal pronunciado, y ella fue considerada entre los fundadores de Montreal. Está también en este mismo sitio el edificio Lucien Saulnier, que es una estructura histórica situada en el corazón de la ciudad, y a pesar de que con el tiempo ha sufrido ampliaciones, esto no ha afectado su entrada principal, que aún conserva su originalidad del estilo neoclásico. Y es una entidad clave en la gestión financiera de Montreal, porque este departamento se encarga de la planificación, administración y control de los recursos financieros municipales. Y ahora sí, llegamos a lo bueno, a la parte de la comedera. Esto es como un estilo boulevard, y un dato súper representativo de acá de Montreal es la rica cultura culinaria que tiene. De hecho, acá hay varios restaurantes que tienen estrellas Michelin, y sobre todo lo identifican lo que es las carnes ahumadas, el poutine, que el poutine es algo que se come mucho acá en Canadá, y son papas fritas pero que llevan arriba un gravy. El gravy es como una salsa de carne con queso, y a los canadienses les encanta. A mí en lo particular me gustan más las papas fritas solas, pero los canadienses son felices con el poutine. Algunos lugares están bastante llenos, así que parece que la comida es buena, y me imagino que es variado, que puedes encontrar comida de diferentes partes. Bueno, sí, chequeando por acá las ofertas, evidentemente aquí hay para todos los gustos y para todas las nacionalidades, así que no es ningún problema la parte de la comida. La parte culinaria está totalmente garantizada aquí en Montreal. Aquí parece que es 14 de febrero, esto es una ciudad del amor. Acá al parecer hay comida portuguesa, española y americana, porque están las tres banderas ahí. Y por lo menos lo que es en estas calles se sienten unos aromas que se te abre el apetito como no son capaces de imaginar, porque es una mezcla de un olor dulce, caramelo con helado, no sé cuántas golosinas juntas, que de verdad que es delicioso el aroma. También hay artesanía. Este es un callejón que es puro arte
A mí se me parece mucho a las ferias esas que hacen en La Habana, no sé, para los cubanos que me están viendo, Arte en la Rampa, por ejemplo, que yo he tenido la posibilidad de ir en alguna que otra ocasión, y este lugarcito apenas entré me trasladó a esos momentos que viví en la capital de todos los cubanos. Así que si tú has estado en La Habana, si has visitado alguna vez Arte en la Rampa, no sé si en estos momentos como está Cuba eso se seguirá haciendo, pero si lo has hecho, si conoces de lo que te estoy hablando, por favor déjamelo en tus comentarios y así te estaré leyendo. Lo que sí me gusta de esta ciudad, por lo que he podido apreciar, es que es limpia, es una ciudad muy limpia. Si la comparo con Toronto, yo diría que es más limpio que Toronto. No he visto muchas personas, muchos homeless, personas de estas que están en la calle, drogadictos, personas sin hogar, al menos en esta parte, por lo que he podido apreciar. Y también me parece que el turismo acá es como que más pronunciado, no sé si es idea mía, si será así. Bueno, de hecho Montreal es la segunda ciudad más poblada de Canadá, luego de Toronto. Toronto es la número 1, según estadísticas, Montreal le sigue. Y aquí estamos en el City Hall de Montreal, después de tanto caminar. En realidad no hemos caminado tanto porque esto está aquí mismo, cerca de la Catedral de Notre Dame. Y bueno, esto se construyó en los años 1870 y una de las opciones que tiene es que puedes hacer recorridos dentro. Ya conocen el City Hall de Toronto, el City Hall de Mississauga y ahora les estoy mostrando el City Hall, o lo que es lo mismo, la alcaldía de Montreal. Así que ahora vamos a tomar un descansito, vamos a ver si comemos algo. Si tengo seguidores de México, déjenme decirles que les encantará visitar este lugar porque he visto cantidad de establecimientos de comida que son con comida mexicana y al parecer son frecuentados por muchas personas. Así que si te gusta la comida mexicana, aunque no seas de México, aquí vas a tener cantidad de opciones. En esta parte puedes disfrutar de una feria. Aquí puedes comprar diversos souvenirs para llevarte de recuerdo de la ciudad de Montreal. Miren, por ejemplo, acá tenemos estas chapas que reflejan cosas representativas de esta ciudad, de las que ya les he ido mencionando en el video. Está el famoso Poutine, tan gustado por los canadienses. Y además hay otras atracciones para los niños. Aquí puedes disfrutar de un parque inflable. Está también la tirolesa o canopy, que son esos mástiles que ven allá al fondo. Así que en esta área no hay manera de que puedas aburrirte. Y cruzando el río San Lorenzo hay una rueda de la fortuna, así que para allá voy directamente. Vamos a ver el precio. Aquí los precios, por lo menos de la comida, están altos. Yo pensaba que Montreal era más económica en muchas cosas que Toronto, pero no sé si es porque esto es un área turística. Realmente los precios no son económicos, son bastante alticos. Bueno, precisamente como les estaba diciendo, me parece que los precios son irrisorios. Por 2 tickets sale en 63 plus taxes dólares canadienses. Me parece un precio demasiado alto para montarse en una rueda de la fortuna, ya que esto no varía. O sea, todas las ruedas de la fortuna consisten en lo mismo, no me parece que esta tenga nada diferente. Lo único especial que tiene es que está en Montreal y bueno, estamos visitando esta ciudad, pero de ahí en fuera no me parece un precio justo para pagar solo por montarnos ahí. Así que en otra rueda de la fortuna será, pero no esta. Así me despido de ustedes, amigos, agradeciéndoles si llegaron hasta el final de este video. Por favor, no olvides suscribirte, regalarme tu like, activar esa campana de notificaciones para que estés al tanto de cada nuevo video. Un besito grande, los quiero mucho y ahí nos vemos. Chao, chao.